Pues todo tiene un punto de partida. Todos comenzamos en algún punto, tenemos un inicio y la fe no es la excepción. Eso es lo que hemos estado diciendo durante toda esta serie en la cual el punto de partida de la fe. Y si es que tal vez en tu vida tuviste algún punto de partida respecto a la fe y este punto de partida fue en una infancia, tal vez en una iglesia, tal vez en un templo, incluso, ¿por qué no?, en una mezquita o en alguna otra expresión de fe. Todos, en algún momento de nuestra vida, comenzamos a pensar en que hay un Dios y que podíamos relacionarnos con ese Dios. Todo esto lo hemos estado diciendo a través de esta serie, y algo que hemos repetido en todos estos episodios pasados y este que es el sexto, hemos dicho: con el pasar del tiempo es muy probable que te hayas cuestionado tu fe de la niñez. Y por eso es que hablamos de los rigores de la vida y cómo estos rigores de la vida muchas veces nos hacen cuestionar justamente lo que en algún momento como niños aprendimos. Bueno, no es el momento de hacer tal vez un resumen muy grande, y por eso es que si tú regresas en las demás episodios que hemos tenido, te pedimos que vayas a nuestras redes sociales y que revises los otros 5 episodios que ya hemos mencionado. Dentro de todo lo que hemos dicho, lo que más hemos puntualizado es que muchas veces llegamos a puntos en la vida en los que pensamos que lo que se nos dijo de niños no necesariamente aplica en una vida de adulto, porque de niños a veces se nos dice: es que Dios es bueno con las personas buenas y castiga a las personas malas, por decir solo un ejemplo. Y mientras avanzamos en la vida, nos dimos cuenta de que en la vida real las cosas malas también le pasan a las personas que tratan de llevar una vida buena, y las cosas buenas y que les vaya bien también está a veces en la vida de personas que no necesariamente se portan correctamente. Y entonces es cuando tomamos algunas direcciones. Podemos ya sea tratar de que nuestra fe madure, de que nuestra fe vaya con nuestro crecimiento, pero muchas veces lo que hacemos es que forzamos y al menos nos mantenemos y llegamos a una fe adulta. Otras ocasiones, y tal vez esto ha pasado con alguien que nos esté viendo en este momento, en otras ocasiones hemos dicho: ¿sabes qué? Hasta aquí no quiero, por el momento al menos, no quiero saber de la iglesia, no quiero saber de la religión, no quiero saber de Dios, porque esto no es compatible con mi vida en este momento. Llegaste a la universidad, llegaste a la adultez, llegaste a la juventud, y tal vez muchas cosas de los cuales te tuviste que enfrentar en cuanto al conocimiento académico no hacían match con lo que de alguna forma aprendiste de la Biblia, porque te lo enseñaron de alguna forma dogmáticamente. Y entonces muchos abandonaron o abandonaste la fe. Por eso es que tenemos esta serie, para que podamos tener un punto de partida de la fe, un punto de partida de volver a retomar una relación con Dios, un punto de partida de la fe, pero ya hablando como una persona que ha crecido. Y mira, todos, independientemente de si hemos tenido un acercamiento a la fe, si hemos tenido un acercamiento con Dios, si nos hemos alejado o no, hemos tenido esta propensión a negociar. Tenemos una propensión a negociar con Dios. Y esto es común a todos nosotros, al menos los que estamos aquí en este auditorio. En unos instantes más, les voy avisando, vamos a levantar una votación. Bueno, más que votación, vamos a levantar la mano, y espero que todos seamos muy sinceros y muy honestos. Les estoy avisando, pero para más adelantito. Todos nosotros, o prácticamente la gran mayoría de nosotros, tenemos esta propensión a negociar con Dios. Tenemos esta propensión con Dios de decirle: Dios, si tú haces esto, si tú me cumples esto, mira, yo te prometo que siempre. Todos lo hemos hecho, sobre todo cuando estamos en aprietos, sobre todo cuando estamos en problemas. Y
esta situación incluso podría darse con quienes en algún momento han dicho, pues yo no creo en Dios. Esto se llama ateísmo, o algunos otros se consideran agnósticos. Bueno, pues hasta ateos y agnósticos han querido negociar con Dios en algún momento. Porque dice un chiste, espero que no me lo tomen a mal, pero dicen por ahí algunos mensajes de Facebook o algunos memes que todos son ateos hasta que el taxi se da vuelta en otro lugar, ¿verdad? Donde no tenía que darse vuelta. Y aunque esto es broma, todos hemos tenido esta propensión. Incluso si en algún momento dijiste, no, yo no creo en Dios, yo no considero la fe, eso de la religión no va conmigo, porque yo tengo otro tipo de pensamiento. Mira, hemos tenido en esa condición o desde una condición de la fe de estar en una situación tan difícil, en la que nos estamos sin ninguna salida, que tenemos esta respuesta de decirle, Dios, si tú me ayudas, mira, Dios, si tú haces esto, si tú me permites que esto suceda de esta forma, yo te prometo esto. Todos lo hemos hecho. Es más, usamos adjetivos como como siempre voy a hacer esto. Y a veces hacemos lo contrario. Bueno, Dios, si tú haces esto o cumples con esto o me concedes esto, yo te prometo que nunca más vuelvo a estas andadas. O te prometo que nunca más voy a volver a hacer esto, que seguramente a ti no te gusta, a mí sí me gusta, pero entonces yo te voy a... ¿Sabes qué? Esta situación de querer negociar con Dios está presente en todas las religiones. Todos los que podemos considerarnos de fe, lo hemos hecho en alguna ocasión. Y las religiones en general lo tienen presente incluso dentro de su sistema de creencias. Pero no nada más eso, ya dijimos hace un momento, no nada más si es una cuestión de creer en Dios, también cuando no creemos en Dios. ¿Por qué? Porque esto es parte de la naturaleza humana. Cuando estamos en aprietos, cuando ya no tenemos salidas, entonces queremos negociar con Dios. Pero la pregunta aquí viene a ser, ¿será que Dios quiere que nos relacionemos con Él así? ¿Será que Dios quiere que ya que estamos en una situación difícil, tan difícil, que entonces tengamos algo que podamos darle para que Él nos dé a nosotros también? Esa es una gran pregunta. Y mira, de esta propensión a negociar, yo sé dos cosas. Ya te lo dije hace un momento, casi todos, si no es que todos, yo creo que todos lo hemos hecho. Casi todos hemos estado en una situación de esta índole, de esta situación de decir, bueno, Señor, ya fueron muchos hijos, por favor que esta sea una falsa alarma. Y si esto sucede, mira, ahora sí ya voy a ir a la iglesia. o Dios, mira, si me das este trabajo porque lo necesito mucho, entonces, pues me han dicho que allí a las iglesias, pues necesitan dinero y pues, ¿sabes qué? Ahora sí voy a dar, ahora sí mi diezmo te lo voy a dar, ahora sí te prometo que siempre va a estar, nunca va a faltar. Esto lo hemos hecho. Casi todos, si no es que todos, lo hemos hecho. Yo les había advertido que íbamos a levantar la mano los que estuviéramos aquí. Es más, también allá, si nos están viendo en Facebook, o si esta es una grabación, levanta la mano aunque nadie te vea, pero será una indicación de que todos hemos tratado de negociar con Dios. Levanta la mano, mira, yo la tengo arriba porque honestamente he tratado de negociar con Dios. Gracias por su honestidad, porque la verdad es que así somos los seres humanos, tratamos de negociar. Y es que es la naturaleza humana. Desde niños tenemos tazos. ¿Todavía existen los tazos, jóvenes? No sé, yo no sé si todavía existen los tazos. Pero de niños teníamos un tazo y alguno lo teníamos repetido. ¿Y qué le decíamos al otro? Mira, tú no lo tienes. Y como no lo tienes, te lo cambio por 2 que yo no tengo. Eso es negociar. Y eso es lo que queremos hacer con Dios. Por eso estas dos cosas que yo sé es que casi todos, si no es que todos lo hemos hecho. Y la otra cosa que puedo saber de esto es que aún así no cumplimos con nuestra parte del trato. ¿Sí o no? Le prometemos a Dios, oh sí Dios, ahora sí. Yo recuerdo, la última vez que lo hice fue hace unos
yo creo que casi una década, que estaba en el dentista y fue una situación muy difícil porque tenían que sacarme una de las muelas del juicio y yo ya me estaba alarmando y me estaba asustando porque este dentista me puso muchísima anestesia y yo ya me empezaba a sentir mareado y veía nada más que él decía, no, pues es que ¿qué onda con esta muela? Y no sale la muela del juicio y casi se subía encima de la camilla para poder darle vuelta ahí al asunto. Y yo me acuerdo que estaba tan asustado que le decía a Dios, por favor, es verdad, esta vez y ya no vuelvo a hacer nunca esto. ¿Sabes qué? Después de que ya pasó esto y de que efectivamente ha sido favorable para ti o para mí, ¿sabes qué decimos? Ay, fue un golpe de suerte. Me fue muy bien. Entonces, pues creo que eso de haberle prometido esto a Dios, de haberle negociado con Dios, pues no es para tanto. Y entonces terminamos sin cumplir nuestra parte del trato. Y entonces ya no le damos eso que se supone que Dios necesitaba de nosotros. Porque mira, hay dos suposiciones que existen cuando tú tratas de negociar con Dios. La suposición número 1 es que Dios sabe que tú existes. Dios sabe que tú existes. Esa es una gran suposición. Porque aunque no creas en Dios, estás diciendo, bueno, estoy en una situación tan difícil, tan en aprietos, pero debe haber alguien más grande que yo. Debe haber alguien ahí arriba. Y entonces los muchachos dicen, Dios, soy yo de nuevo. ¿Sí o no que le hacen así los muchachos? Soy yo de nuevo, pues mira, necesito que hagamos un trato tú y yo. Pero esta suposición es importante, porque cuando tú tratas de negociar con Dios, estás aceptando que Dios existe. Y no nada más que Dios existe, que Dios sabe que tú necesitas de Él y que Él puede ayudarte y que de alguna forma sabe el contexto de todas tus cosas y que también Él tiene la capacidad de ayudarte. Si te consideras una persona que no tiene fe o que tiene poca fe, déjame decirte algo. Esto es mucha fe. Esto es mucha fe. Porque esta suposición de saber que Dios sepa que tú existes, que Él tiene la facultad de ayudarte y de que conoce todo acerca de ti, implica fe. Y la suposición número 2, y esta suposición es el supuesto más grande de las dos, es que tú tienes algo que Dios quiere. Como hace rato decíamos, no, bueno, pues yo tengo esta ficha, bueno, no sé, estampa o lo que tú quieras, ¿no? Yo la tengo y tú no la tienes. Entonces, ¿qué te parece si esta ficha, esta estampa, este tazo, yo te lo doy y tú me das 2 o me das 3 o me das el que no tengo también para estar a mano? Bueno, muchas veces pensamos que Dios necesita algo de nosotros y que quiere algo de nosotros. Esta suposición, por supuesto, a diferencia de la anterior, está mal. Pero pensamos, Dios, mira, pues yo sé que tú seguramente quieres algo de mí. ¿Qué te parece algo de obediencia? Pues algo de ir a la iglesia. ¿Verdad? Pensamos que Dios podría necesitarnos, querer algo que nosotros tenemos. Parecería que Dios estará satisfecho al darle nosotros eso que se supone, que pensamos o que suponemos que Él quiere. Y entonces esto que pensamos de que Dios quiera algo de nosotros es absurdo. Porque si te pones a pensar un poco más, Dios es Dios. ¿Qué necesita un Dios todopoderoso de personas finitas como nosotros? ¿No necesita absolutamente nada? Y por eso es que hablando de esto, de negociar con Dios y hablando de lo que queremos nosotros a veces hacer, mira, Dios no negocia porque no quiere algo de ti. Dios no negocia porque no quiere algo de ti. Y esto es lo que distingue
al cristianismo de todas las religiones. Mientras las religiones del mundo dicen, ¿sabes? Este Dios demanda de ti que le des tantos sacrificios y entonces, ya que se los hayas dado, Él te va a dar lo que pides. Si haces esto o aquello u ofreces ciertas cosas, entonces los dioses darán algo para ti. Es más, esta idea de alguna forma la tenían en cierta forma los judíos, porque ofrecían sacrificios y no se daban cuenta que eso era solamente una sombra de lo que vendría después. Entonces, lo que distingue al cristianismo de esto es muy importante. Dios no negocia porque no quiere algo de ti. Dios quiere algo para ti. Dios quiere algo para ti. Por eso es que Dios no negocia. Y hay una palabra que encierra todo esto que yo te estoy comentando. El hecho de que Dios quiera algo para ti se encierra en una sola palabra. Y esta palabra es la palabra gracia. Tal vez si eres cristiano o si has estado en el cristianismo, si has sabido algo del cristianismo y tal vez lo dejaste por un tiempo y ahora estás tratando de retomarlo, o si ya de alguna forma has sabido algo respecto a la Biblia, la palabra gracia te suene. O tal vez tengas ya una noción de lo que es la gracia. Y podríamos incluso poner algunos ejemplos o algunas comparaciones de cómo la gracia se presenta en nuestras vidas. La gracia es, por ejemplo, cuando tú no tienes algo para comer, cuando sabe alguien más que tú no tienes algo para desayunar, cuando sabe alguien más que tal vez tú no tienes un centavo en los bolsillos y alguien se acerca contigo y te dice, mira, toma esto, es para ti, un alimento, una despensa, y entonces tú dices, oye, es que no tengo cómo pagarte, y esa otra persona te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, no es nada. Eso ilustra la gracia. Pero cuando hablamos de la gracia es algo todavía muchísimo más grande, porque la gracia proviene de Dios. Y la gracia podríamos entenderla y definirla de muchas formas, pero hay una definición que tal vez aquí todos conozcamos, porque es una definición que tal vez todos nos aprendimos de niños y que es muy buena definición además. Una de las cosas que la hace buena es que es corta y fácil de memorizar. La gracia es un favor inmerecido. Es un favor inmerecido. Tú no lo merecías. Tú no hiciste nada. Yo no hice nada. Y aún así, te es dado. Me es dado. La gracia es cuando, aún siendo todo lo contrario de alguien que merezca cosas buenas, aún siendo todo lo contrario de lo que al parecer demandaría Dios de nosotros, y estoy seguro que ahorita están llegando a la mente muchas situaciones teológicas, eso lo hablamos hace 2 episodios, de que entonces algunos empiezan a decir, espérate, pero entonces Dios y los 10 mandamientos, y entonces ¿qué pasa aquí? Recuerda, por favor recuerda, Dios dio los mandamientos a un pueblo que ya estaba relacionado con Él, porque para Dios primero es la relación y luego la reglamentación. Entonces, la gracia como favor inmerecido, aun cuando no cumplimos con los estándares, entonces se nos da, se nos regala sin merecerlo. Y entonces, cuando hablamos de gracia, ¿sabes algo? Está el que imparte la gracia y el que recibe la gracia. Y hablando del que imparte la gracia y el que recibe la gracia, ¿sabes qué? Nunca el que recibe la gracia se lleva el mérito. Tú nunca dices, oye, mira, me dieron una despensa y soy tan bueno porque me dieron la despensa y seguramente se dieron cuenta que yo era una gran persona. No decimos eso. Dices, bueno, no lo merezco, no te lo pagué, no sé de dónde hayas sacado la idea, pero gracias. Te agradezco que hayas pensado en mí. Y entonces, cuando se imparte gracia, ¿quién se lleva todo el crédito? ¿Quién debe llevarse todo el crédito? El que imparte la gracia.
En este caso, hablando ya de nuestros términos, de lo que nos atañe el día de hoy, es Dios el que debería de tener esa preeminencia, porque Él es el que nos está dando, impartiendo lo que no merecemos. Y bueno, es tal vez un poco difícil comentarlo si no hablamos en términos reales de qué es la gracia. Y mira, la gracia la podemos abordar desde un punto de vista en el Nuevo Testamento. Y Pablo, que escribió muchas cartas a los cristianos de su época, lo dice de una manera magistral en el capítulo 2 de su carta a los Efesios. Y los efesios no eran otra cosa que cristianos que estaban en Éfeso y que habían recibido esta carta por parte de Pablo. Por cierto, Pablo estaba en la cárcel. Y aunque Pablo se las dirige a ellos, habla tan en general y habla de forma tan genérica que podríamos decir que esta carta, que además fueron sacadas copias y repartidas a todas las iglesias circundantes, podríamos decir que estas palabras son para ti y son para mí. De un sujeto, Pablo, que al inicio perseguía el cristianismo, que al principio estaba en contra del movimiento de Jesús, que iba a los lugares en los que se reunían los cristianos, los agarraba de los cabellos y se los llevaba a la cárcel. Era un hombre violento, era un hombre que realmente estaba en contra de lo que Dios estaba haciendo en los primeros años del cristianismo. Pero cuando él experimenta la gracia de Dios, es decir, sin haber hecho nada, sin merecerlo, él experimenta que Dios no nada más lo perdonara, no nada más le limpiara todos sus pecados, como vimos en la sesión pasada, porque Dios quita los pecados, los levanta y se los lleva lejos. Eso, al experimentarlo Pablo, él quiere también que todos los demás lo conozcan. Y entonces este capítulo de Efesios 2, Pablo siendo primero perseguidor, después habiendo recibido la gracia de Dios, y no nada más eso, sino que se convirtió en el mayor plantador de iglesias de su época, ahora nos explica en estos versículos la gracia como debe de ser entendida. Y mira lo que dice él en el primer versículo de Efesios capítulo 2. Dice así: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y qué quiere decir esto de que ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados? Mira, la muerte no es otra cosa que la separación, la muerte física al menos, la separación de nuestro cuerpo, porque es físico, con nuestra parte espiritual, con el alma y el espíritu, y entonces se separan y no hay vida. Por eso Pablo dice: tú estabas muerto en tus delitos y en tus pecados. En otras palabras, no tenías relación con Dios, estabas separado de Dios, no había un acercamiento con Dios. Tú no podías decir: oye, Dios es algo mío, porque no había relación. Por naturaleza, Dios y nosotros, nuestros pecados nos hacían una separación inmensa, prácticamente infranqueable. Y por eso dice Pablo: cuando tú estabas muerto, cuando tú estabas sin ninguna relación con Dios, ¿sabes qué hizo Él? Él sacó de esa muerte, de esa no relación, sacó vida y se relacionó contigo. Te dio vida, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Y me gusta mucho cómo él avanza y dice más cosas y habla de esta situación de estar muertos. Pero en el versículo 4, Pablo comienza con dos palabras bien importantes: pero Dios. ¿Y por qué deberían de ser importantes estas dos palabras? Pero Dios. Te voy a decir por qué. Mira,
Generalmente cuando nosotros estamos negociando con Dios, cuando queremos negociar con Dios porque estamos en aprietos y ya no hay salidas, decimos más o menos las siguientes palabras: Dios, yo sé que no debía haber hecho esto, que no debía haber ido allá, sé que no debí haber tomado aquello, o sea, no debí estar en esta situación. ¿Y sabes cuál es la siguiente parte de esta sentencia? Pero yo te prometo, pero yo ahora sí, siempre voy a hacer esto, nunca voy a volver a hacer aquello. Mira, cuando tú dices, pero yo, toda la ecuación está en torno a ti o está en torno a mí. Personas que no cumplimos con nuestra parte del trato. Y no se trata de ti, no se trata de mí. Por eso cuando Pablo dice, pero Dios, no es un pero yo, es un pero Dios. Porque Dios ha tomado la iniciativa, porque Dios ha visto el verdadero problema de estar muertos en nuestros delitos y pecados, de estar separados de Él, de no tener ninguna relación con Él. Y por eso Él dice, pero Dios, no es un pero yo, es un pero Dios. Y luego lo que sigue es hermoso. Pero Dios que es rico en misericordia. Otra palabra que es muy fácil de definir, pero difícil a veces de entender por qué es así. La misericordia es bien fácil de definir porque se divide en dos: miseria y corazón o cordial. Amor a la miseria. Dios es rico en amar a la miseria. Tuvo mucho amor por nuestra miseria. Y cuando entendemos que esta no relación, que esta separación, esta muerte en nuestros pecados, ya hablamos de los pecados en la primera ocasión de esta serie, cuando entendemos que estábamos muertos y todo lo malo y lo atroz que hemos hecho, ¿sabes qué? Es más pequeño, es más pobre que lo rico, lo grande, lo inmenso que es el amor de Dios para ti y para mí. Y si alguien puede hablar de esto, es Pablo. Si alguien puede hablar de esto, es Pablo, porque como te decía hace un momento, Pablo pasó de ser perseguidor, de ser una persona que odiaba el cristianismo, de ser una persona que con sus acciones, con su poder, porque era una persona más o menos poderosa, con su poder y con todo lo que él podía hacer, hacerle daño a personas que habían entregado su vida a Jesús. Cuando Jesús se le aparece, le dice, no, ¿sabes a quién persigues? Es a mí, a quien persigues. Y cuando Pablo experimenta el perdón de esto y de muchas otras cosas que él hizo, cuando experimenta la gracia y la misericordia de Dios, él puede decir, mira, yo sé de qué hablo. Yo sé de qué hablo cuando te digo que Dios es rico en misericordia. Pero Dios que es rico en misericordia, la siguiente frase, ¿me pueden ayudar a leerla? Dice, por su gran amor con que nos amó. Por su gran amor con que nos amó. Esta es la respuesta. La respuesta a preguntas que podemos hacer a Dios, del estilo, ¿por qué debería importarte Dios? ¿Por qué mi vida debería importarte? ¿Por qué escucharías una oración que yo estoy haciendo en este momento? ¿Por qué me darías otra oportunidad? La respuesta es, por su gran amor, con que nos amó. Tal vez no lo merecemos. No tal vez. Definitivamente no lo merecemos. ¿Y por qué Dios debería de darnos esa oportunidad? ¿Por qué Dios debería de vernos con otros ojos? ¿Por qué Dios debería de sacarnos de esas situaciones? La respuesta es, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y mira, ¿por qué no lo hacemos ahora más personal? ¿Por qué no lees conmigo la frase de manera personalizada?
Por su gran amor, ¿con qué? Me amó. Personalízalo. Si te preguntas, ¿por qué debería yo de pensar que Dios me puede dar otra oportunidad? Siendo tal vez que hice tantas cosas malas. La respuesta es, respóndete a ti mismo. Por su gran amor, ¿con qué me amó? Así es que no es necesario que negocies con Dios. No es necesario. Simplemente no hace falta que tú pienses que tienes algo que Dios quiere de ti. Porque Él no quiere algo de ti. Definitivamente Él no quiere algo de ti, sino que quiere algo para ti. Quiere que esa no relación, algo que no existe, que ahora tú puedas disfrutar de tener una relación que no existía. Ahora tú puedas decirle a Dios Padre y el Padre, Dios, pueda decir que tú eres su hijo. Continuamos con este versículo y dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. El versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces nos acercamos a lo que es la respuesta real de lo que el cristianismo representa. Nosotros estábamos muertos en pecado, pero la vida que Dios puede darte, que Dios nos da, que Dios nos imparte a través de su gracia, la hace en Cristo. Porque Cristo es eso que a lo mejor los judíos no podían ver, y eso ya lo hablamos en otras ocasiones, pero vale la pena mencionarlo. Eso que los judíos pensaban, bueno, es que ¿por qué sacrificamos tantos animales? ¿Por qué es un cordero sin defecto? Y ¿se acuerdan cuando hablamos de Juan el Bautista que dijo, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que puede borrar todos tus pecados? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego nos dice por qué no debemos, ni podemos, ni deberíamos negociar con Dios. Lo que está entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Es decir, sin merecerlo, sin que tú hayas hecho nada a cambio, sin que yo haya hecho nada a cambio, Dios te regala la probabilidad, y no la probabilidad, el hecho de tener una relación con Él. Por gracia sois salvos. Después Pablo comienza y los siguientes versículos, él los sigue diciendo, y lo que él prácticamente nos está mencionando es, Dios eligió que ya no estuvieras separado de Él, porque así lo quiso. Recuerda, cuando hablamos de gracia, no se trata del que recibe la gracia, sino del que imparte la gracia. El que quiso que ya no estuvieras separado, que ya no estuvieras en olvido, que ya no estuvieras siempre en una muerte espiritual, fue Dios. ¿Y por qué? Porque Él lo quiso. Porque Él tuvo un gran amor hacia nosotros. Este Pablo lo dice de muchas formas y tiene los siguientes versículos, hasta el versículo 7, para disertar sobre esto. Y como si fuera algo para que quede bien claro, Él nos dice en el versículo 8, lo mismo, pero un poco más directamente. El versículo 8 tal vez muchos de nosotros lo sabemos de memoria, pero queremos compartirlo con alguien que tal vez está batallando en su mente, pensando en que si hay un punto de partida de la fe como adulto, si es que tienes en este momento esa intención, o tal vez estás considerando el considerar a Dios. ¿Sabes qué? Pablo dice, porque por gracia sois salvos, y añade algo importante, por medio de la fe. Si tú nos estás escuchando por primera vez, esto que Pablo les escribió a los efesios nos da mucha información. Los efesios habían sido perdonados de sus pecados por Dios al haber creído en Jesús, en su muerte y en su resurrección, al haberle abierto su corazón y su vida.
Y por eso es que Pablo les dice, ustedes son salvos, pero no son salvos porque lo merezcan, son salvos por la gracia de Dios, es decir, porque no lo merecen y aún así Dios quiso darles vida para que ya no estuvieran muertos. Y luego dice, por medio de la fe, es decir, tienes que creer en Jesús. Tienes que, como dijimos en alguno de los episodios pasados, confiar en Dios, confiar en Jesús, confiar en que el sacrificio que Él hizo es suficiente para esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y lo que sigue es como una especie de bofetada con guante blanco, por si no queda claro. Mira lo que dice él. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, esto no es algo que sea tuyo, no es algo que tú te puedas ganar. ¿Sabes qué es? Es un don. Y el sinónimo más fácil para don en este momento es regalo. Es un regalo de Dios. Por un regalo, y pueden desmentirme aquí los que están presentes, ¿por un regalo se paga? ¿Por un regalo se trabaja? ¿Por un regalo das otra cosa a cambio? No, porque entonces ya no sería un regalo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ti, no es de mí, pues es un regalo de Dios. Y por si esto no quedara claro, remata diciendo en el versículo 9 Pablo, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, no puedes hacer nada. Es más, por mucho que te esfuerces, por mucho que, y estoy seguro que estamos tentados a veces bueno, es que puedo buscar en la Biblia y estoy seguro que en la Biblia voy a encontrar algo que yo pueda hacer, algo que yo pueda obrar, algo que yo pueda esforzarme, algo que Dios quiera de mí y con lo cual pueda negociar el estar bien con Él. Pero ¿sabes qué? Vas a buscar en vano. Porque aún los 10 mandamientos, recuerda por favor, fueron dados al pueblo de Israel cuando Dios ya tenía una relación con ellos. Así es que incluso los mandamientos, las reglas, todo lo que Dios pudiera pedir de nosotros, no sirve, no es suficiente, no es para que podamos nosotros negociar con Dios y ganarnos o poder comprar su perdón, ni su amor. Por eso Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces quiero hacerte una pregunta, ¿qué estándar usarás para determinar tu posición con Dios? Porque hay dos, tu comportamiento, que puedes decir, bueno, es que yo sí me porto bien, trato de cumplir con los mandamientos, me esfuerzo mucho, pero hasta ahorita no he matado a nadie, no he asesinado a nadie, me dan ganas, pero no lo he hecho. Y entonces puedes decir, bueno, mi comportamiento tal vez sirva. Pero con todo lo que hoy hemos visto, la pregunta persiste, ¿qué estándar usarás para determinar tu posición con Dios? ¿Tu comportamiento o la gracia de Dios? ¿Cuál va a ser tu estándar? ¿Qué vas a elegir? Porque si sigues eligiendo tu comportamiento y pensar que puedes tener algo que Dios quiera, entonces déjame decirte, estás en un error. Porque Pablo lo dice, y mira, puedes ayudarme a leer esta parte del versículo 8 y del versículo 9. Es don de Dios, no por obras. Repítelo conmigo, es don de Dios, no por obras. Repítelo en serio, es don de Dios, no por obras. Es un regalo. Lo que tú puedas hacer nunca va a ser suficiente. Nunca vas a poder negociar con Dios. Y mira, déjame decirte esto de otra forma. ¿Qué estándar usarás para determinar tu posición con Dios? Déjame darte estas dos mismas perspectivas de otra forma. Si vas a seguir pensando que ese estándar de tu posición con Dios es por lo que tú puedes, entre comillas, hacer, o lo que Dios ya ha hecho por ti. Lo que Dios ya ha hecho por ti.
Porque no se trata a veces de qué es lo que yo pueda hacer. ¿Sabes qué? Ya lo dijimos, no sirve de nada. Y cuando pensamos en, bueno, entonces, ¿por qué los cristianos se portan bien? Mira, todos los qué hacer de los cristianos, del cristianismo, de quienes han sido perdonados y han permitido que la gracia de Dios sobre en sus vidas, son una respuesta a lo que Dios ya ha hecho. Esos son los qué hacer. Por eso, cuando los cristianos dicen, bueno, es que yo voy a hacer o cumplir o obedecer a Dios en sus mandamientos, no es porque tengan que intercambiarlo con Dios, sino porque es porque Dios ya ha hecho algo más importante y trascendental en sus vidas. Mira, si los cristianos dan, es porque Dios ya dio todo, dio a su Hijo. Si los cristianos aman, es porque Dios ya los amó. Si los cristianos sirven, es porque Dios hizo que a través de Jesucristo todas las cosas que eran necesarias para tener una relación con Dios fueran puestas y tener ahora una relación con Dios. ¿Sabes qué debería ser un matrimonio cristiano? Un matrimonio cristiano deberían de ser dos personas que han sido perdonadas por Dios y que ceden sus derechos el uno al otro. Y que entonces se pelean por decir, no, hoy hagámoslo a tu manera. No. Hoy hagámoslo a tu forma. No. ¿Se imaginan eso? Eso debería ser un matrimonio cristiano, ¿no? No, es tu turno. No, ya lo hicimos como yo, por favor que sea tu turno. Eso debería de ser un matrimonio cristiano, porque pueden vivir que el hecho de que ya se les ha dado, amado, servido y un montón de cosas más, ha sido una situación real en su vida a partir de lo que Dios ha hecho en ellos. Eso es ser cristiano. Y mira, si lo pudiéramos resumir en pocas palabras y ya yendo hacia el final, lo podemos decir en estas frases de Pablo: por su gran amor con que nos amó, por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto es don de Dios. Es un regalo. ¿Sabes por qué cantamos? Esta sesión se llama Sublime. ¿Sabes por qué cantamos Sublime gracia? Porque la gracia de Dios es eso, es tan alta, es tan grande, es tan formidable, es tan asombrosa, que no nos queda más que responder a Dios haciendo lo que Él hizo en nosotros y hacerlo por otros. Cuando Isaac Watts escribió Sublime Gracia, ¿sabes por qué? ¿Sabes qué vivió cuando él escribió? Él era marinero, él era comerciante y estaba en alta mar cuando vino una gran tormenta y le dijo a Dios, negoció, ¿verdad? Quería negociar con Dios. Y entonces, ¿sabes qué hizo cuando sobrevivió a esta tormenta? Consideró a Dios. ¿Y sabes qué vio cuando él abrió las Escrituras? Que no podía negociar con Dios. Que lo único que él podía y debía hacer era aceptar el regalo de Dios, que no merecía por todas las cosas que él ya había hecho. Y entonces escribió, sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas veo yo. Perdido, y Él me halló. Entonces, la gracia de Dios es importante. Y mira, con esto vamos a finalizar. Esto es para que tú pienses en tus grupos pequeños o en tu grupo de punto de partida, o simplemente mientras vas a tu casa en el automóvil, o si estás escuchando este mensaje, tómate unos 5 minutos para pensar en esto. La mayoría de la gente responde a la idea de una gracia incondicional con pero ¿qué hay de? Pero entonces, ¿qué pasa con? A muchos de nosotros, ¿sabes qué? Nos viene a la mente los 10 mandamientos.
¿Sabes qué? Estás seguramente peleando con versículos en tu mente, peleando con partes teológicas, es que sí, si todo es por parte de Dios, entonces yo debería de hacer algo, yo debería de todas formas de portarme bien. Mira, cuando tú tengas esta pregunta, y eso es lo que yo quiero que medites y que salga en los grupos pequeños, pero ¿qué hay de cuando todos preguntemos, ¿qué pasa con este otro versículo? ¿Qué pasa con esta otra parte? ¿Qué pasa con lo que yo debería de hacer? Porque debo de portarme bien, ¿no? Si Dios ya hizo algo. Mira, piensa, la gracia de Dios ya lo ha hecho todo por ti. Todo lo que tú puedas hacer ahora, que tenga que ver con la obediencia, que tenga que ver con mandamientos, será una respuesta de lo que Dios ya hizo por ti y que tú ahora puedes hacer por Dios y por los demás. Pero nunca para negociar o para ganar algo que Dios ya de por sí tiene para ti, para mí. Porque su gracia, la gracia de Dios es sublime. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esto. Pensemos en estas cosas en nuestros grupos pequeños y te invito a que si tú no has tenido una relación con Dios, si estás pensando en nuevamente o nunca tal vez haber tenido una fe, recuerda, es por gracia. No lo merecemos, es un regalo. No hay obras que valgan la pena, porque Dios ya lo ha hecho todo por ti. Oremos. Padre, gracias por tu gracia, gracias porque hiciste todo lo necesario, porque los que hemos entendido este mensaje sabemos que no merecemos, que nuestra maldad nos separa tanto de ti, nuestros pecados, nuestros delitos, todo lo malo en nosotros, y sin embargo, por tu gran amor con que nos amaste, por tu misericordia, tú has impartido tu gracia en nosotros. Pedimos, Dios, por aquellos que están escuchando esto, te pedimos, Dios, que esto permee en sus mentes, pero principalmente que permee en sus corazones, que puedan darse cuenta de que tú eres un Dios, que tienes un gran amor, una gran misericordia y una gracia admirable y sublime para impartirnos a todos. Te lo hemos pedido en el nombre de Jesús, tu Hijo, en quien tenemos esta gracia. Amén. Pues bueno.